a la palabra de Dios. Yo le preguntaba allá a los hermanos cómo estaban. Le dijo, sí, fueron los hermanos, o se quedaron a ver el partido. No sé, ¿verdad? No me han respondido. Espero que todos hayan venido hoy. Amén, hermanos. Yo no me preocupo, pues hermanos, siempre ganamos. Ya está bien, vamos a. Amén, hermanos. Bueno, segunda de Corintios, hermanos, vamos a segunda de Corintios. En verdad me siento muy agradecido con el Señor por todo lo que ustedes hacen, ¿verdad, hermanos? Mi esposa tenía planes de venir, pero al final cambiamos los planes y le dije, no, pues creo que te vas a quedar. Ya nuestros hijos ya están más grandes y se quedó, al final se quedó. Y cuando llegué el sábado, la primera llamada que me entró, tenía varias llamadas y era mi esposa, me estaba llamando, ¿verdad? Para decirme que, dijo, algo pasó, dijo, con nuestro hijo, el segundo, dice, andaba jugando básquetbol, dice, y se cayó, se quebró el brazo izquierdo en 3 y le tuvieron que poner una placa y unos tornillos ahí, hermanos. Y bueno, pues allá estaba mi esposa, ¿verdad? Si hubiéramos estado acá los dos, estuviéramos preocupados, ¿verdad? Estuvo 3 días en el hospital. El domingo a las 10 de la mañana lo estaban operando. Y hermanos, por muchos años nunca habíamos tenido seguro social. Y una vez fue un pastor y predicó sobre eso. Y yo me sentía penado, dije yo, pues sí es cierto, no tengo un seguro, necesito hacer algo, ¿verdad? Y esforzarme y pagarlo mes tras mes. Y hace 3 meses obtuvimos el seguro. Si no hubiéramos tenido el seguro, no sé cómo estuviéramos ahorita. Entonces, si usted no tiene, hermano, haga el esfuerzo. Amén. Y esfuércese. Y yo la verdad ahora estoy, y le hablé hoy al pastor en la mañana, le dije, pastor, quiero agradecerte por haberme exhortado de esa manera también, y animarme a que tomara un seguro. Ya le platiqué la historia, hermanos, y dice, gloria a Dios. Amén, hermanos, porque la palabra de Dios hace efecto. ¿Sí? Muy bien, vamos a 2 de Corintios, hermanos, rápidamente. 2 de Corintios. Ustedes conocen la historia, la carta esta, yo seguramente la han leído. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Corinto, y les dice el versículo 6, hermanos, del 1 al 10, vamos a leer, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentarán los frutos de vuestra justicia. En esta tarde, hermanos, quiero compartir con ustedes sembrando generosamente. Señor, gracias te damos por la iglesia, por los hermanos, por esta congregación, Señor, que a través de los años ha permanecido y tú la has usado, Señor, para no solamente ser de bendición a los miembros de esta iglesia, sino a muchas iglesias, a muchas congregaciones, misioneros en otras partes, mi Dios, y queremos animar, queremos, Señor, que sigamos sembrando, que sigamos, Señor, haciendo lo que tú nos has mandado hacer tu obra. Te ruego, mi Dios, de tu espíritu, y que, Señor, no se pierda la generosidad, que no se pierda, Señor, el deseo de dar, de apoyar la obra de Dios. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano, que Pablo estaba
sorprendido de cómo los hermanos de Corinto estaban respondiendo a las necesidades. Pablo, en la primera carta de Corinto, pues, vemos que él trató algunos asuntos, algunos problemas que habían surgido en la iglesia. Pero la segunda carta, hermanos, vemos cómo los corintios reaccionaron a muchas cosas, y entre ellas en el asunto de dar. Pablo les dice a los hermanos que deberían sembrar generosamente. Amén, hermanos. En el versículo 1 dice: en cuanto a la administración para los santos, dice: es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, la cual yo me glorié entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pablo está notando en la iglesia de Corinto un cambio, y este cambio ha sido para beneficio de la obra de Dios. Los hermanos de Corinto, hermanos, habían tenido celo en el asunto de dar. Debemos, hermanos, tener celo para dar a la obra de Dios. El creyente, el hijo de Dios, debe aprender, hermanos, a ser dadivoso. Debe aprender a ser misericordioso y bondadoso, generoso. La generosidad, hermanos, es una virtud. Es una virtud, es un rasgo del carácter cristiano. Si algo que la iglesia no debe perder, hermanos, es la generosidad. Y Pablo está aquí mirando a la iglesia de Corinto, hermanos, cómo ellos han respondido de una manera, hermanos, impactante. Ha producido celo. Dice, vuestro celo ha estimulado a la mayoría. ¿Qué quiere decir aquí esto, hermano? Que los corintios, hermanos, tenían celo para dar. Y eso es algo que nosotros, hermanos, debemos siempre como cristianos tener celo en el asunto de dar. Debe haber celo. Y ese celo había estimulado. Esa palabra estimulado quiere decir que había provocado a otros a hacer algo también. Cuando usted, hermano, tiene celo para dar, va a provocar en otros que también lo hagan. Amén, hermanos. Y hermanos, debemos aprender a ser generosos. Debemos aprender, hermanos, a poner en práctica esas virtudes como cristianos. ¿Cómo debemos dar? Hermano, en primer lugar, debemos dar con celo de Dios. Debemos tener celo para dar. Hermano, siempre que demos, hermano, estamos dando a la obra de Dios. Estamos dando, hermanos, para que la obra de Dios avance. En la obra de Dios siempre, hermanos, hay necesidad. Y necesitamos participar, así como los hermanos estaban participando, de manera que su celo había estimulado a otros a hacer algo también. Querido hermano, ¿cómo debemos dar? Primeramente con celo, siempre con esa convicción de que es lo correcto, hermanos. Debemos tener celo para dar, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque es lo correcto. Para que la obra de Dios, hermanos, avance y continúe, hermanos, es necesario, hermanos, dar con celo de Dios. Hermanos, que el celo de Dios en el asunto de dar esté siempre, hermanos, en nuestro corazón como cristianos, como iglesia, hermanos, que estemos convencidos que esa es la manera que Dios ha establecido para que su obra avance. Somos privilegiados al tener parte en lo que Dios está haciendo en otros lugares, hermanos. Cuando demos con celo, estimulamos a otros a hacer algo también. Dice ahí, hermanos, en el versículo 2, dice: pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorié entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado, ha provocado a otros, a la mayoría, dice, a hacer algo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que había un celo para dar. Y aquí es donde yo quiero enfatizar algo, hermanos, bien importante, porque, hermanos, muchos hermanos no tienen celo para dar. Hermanos, tenga celo de Dios, tenga celo para dar. Hermanos, tenga esa convicción de que el dar es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 2, como leímos. ¿Cómo debemos dar? Primeramente, hermanos, con celo.
En segundo lugar, vemos ahí en el versículo número 6, dice: esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo debemos dar, amados hermanos? Siempre con alegría. Siempre, hermano, con alegría. Sabiendo, hermano, que es para Dios, lo hacemos para Dios. Todo lo que usted dé, todo lo que usted comparta de lo que Dios le ha dado, hermano, hermano, délo siempre con alegría. Dice aquí que no debemos dar con tristeza y no debemos dar ni por necesidad, porque Dios ama, dice, al dador alegre. ¿Sabe por qué damos, hermano? Porque tenemos celo de Dios. Pero ¿por qué damos, hermanos? Porque, hermanos, está en nuestro corazón. El dar es un asunto del corazón. Hermano, cuando nosotros damos, estamos reflejando nuestro corazón. Yo puedo decir, hermano, que esta iglesia es muy generosa, muy bondadosa. Yo soy testigo de cómo nos han ayudado y cómo Dios los ha usado a ustedes para ayudarnos allá, hermanos, y seguir trabajando en la obra de Dios. No pierda el celo de dar, no se canse de dar, no cierre su mano. No cierre su puño para dar, hermano. Hermano, extienda su mano. Hermano, siembre, hermanos, generosamente. Debemos dar siempre con celo, hermanos, pero en segundo lugar, siempre con alegría, de corazón, hermanos. Una ofrenda de corazón, hermanos, puede ser pequeña, hermano, pero Dios la puede bendecir porque es dada con la actitud correcta. Amén, hermano. Y eso es lo que Dios bendice. De nada sirve que una gran cantidad, hermanos, si no hay un corazón en eso. Queremos la bendición, hermanos. Siempre que demos, vamos a dar siempre con alegría, hermanos, de corazón. Amén. Y es ahí donde nosotros recibimos la bendición, ¿verdad? Cuando usted da y lo da con alegría, es ahí donde Dios le bendice. Amén. El dar es un asunto del corazón. El dar, hermanos, tiene que ver con nuestro corazón, nuestra actitud. Amén. Damos, hermanos, porque amamos a Dios. Dios, hermanos, es el mejor dador. Si usted lee Juan 3:16, ahí encuentra a un Dios, hermano, que es amoroso, pero es un Dios, hermano, dador. Dio a su Hijo. Y nosotros, hermanos, también como cristianos tenemos que aprender a dar. Tenemos que dar de corazón. Y cuando damos de corazón, Dios siempre la va a bendecir esa ofrenda. Dios siempre, todo lo que demos, lo que hagamos, hermanos, Dios siempre la va a bendecir. Dios, hermanos, Dios se goza y Dios, hermanos, se alegra cuando ve a la iglesia. Vean lo que dice el versículo 7, cada uno dé. Note, hermanos, la invitación, esto es personal. Cada uno dé como propuso en su corazón. Hermano, ¿qué dice tu corazón cuando tú das? ¿Sabe qué? A veces allá los hermanos dicen, va otra ofrenda. Hermano, no se canse. Tenemos que hacer la obra de Dios. Tenemos que hacer la obra de Dios, hermano. Y tenemos el privilegio y la oportunidad de participar en lo que Dios está haciendo. Cada uno dice, dé como propuso. Hermano, no se fije en el otro, no se fije en el de un lado, no se fije en el que está enfrente de usted. Usted, hermano, dé. Amén, hermanos. Porque a veces llegamos a tener una actitud, no, pues aquel no da, yo pues también, ¿por qué no voy? ¿Por qué voy a dar? No, hermanos, cada uno, esto es algo personal. ¿Qué dice su corazón cuando usted da? ¿Con qué actitud damos las cosas, hermanos? ¿Con gozo? ¿Por necesidad? ¿O por tristeza? ¿Sabe qué? Dice ahí el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, hermanos. Cuando damos con la actitud correcta, es ahí donde encontramos la bendición. Hermanos, recibamos la bendición cuando damos de corazón. ¿Sí están aquí, hermanos? En tercer lugar, hermanos, vemos aquí cómo debemos dar. Primero, con celo. No pierda ese celo. En segundo lugar, hermano, de corazón, con alegría, con la actitud correcta, con los motivos correctos. Pero vean lo que dice el versículo, hermanos, 6, 7 y 8. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente,
también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Cómo debemos dar, hermanos? En tercer lugar, con generosidad. Dios aquí está diciendo, Pablo, hermano, miraba a la iglesia de Corinto, cómo el celo, hermano, estaba en su corazón para dar. Pero también tenían que aprender a dar, hermanos, de corazón, con alegría. Pero noten eso, debían dar con generosidad. Con un acto de generosidad, hermanos, debían ellos dar a la obra de Dios. Hermanos, Dios espera que seamos generosos. Dios espera que cada uno de los cristianos, hermano, cada uno de sus hijos sea generoso y participe. Cuando, hermanos, se presenta la necesidad, hermano, participe, dé, apoye, hermano, haga su parte, tenga parte en lo que Dios está haciendo en otros lugares, en la manera de dar. ¿Sí están aquí, hermanos? Los corintios, hermanos, eran motivados y exhortados a que dieran no por tristeza, no por necesidad, hermanos, sino con alegría. Pero también, hermanos, eran animados a sembrar generosamente. Hay que sembrar con generosidad, hermanos. Hermano, dice, cada uno dé como propuso su corazón, pero dice, el que siembra escasamente, hermano, escasamente también segará. Pero si usted siembra generosamente, hermanos, es Biblia, eso es palabra de Dios. Dice, va a segar, hermanos. Dice, escasamente o generosamente. Si usted siembra generosamente, generosamente también segará. Seamos generosos. Amén, hermanos. ¿Qué tan generoso es nuestro corazón, hermanos? Quiero que veamos un ejemplo de esto que estamos hablando aquí. Vamos a 1 de Samuel, capítulo número 25. 1 de Samuel 25. Conocemos aquí la historia. David dice que huyó al desierto. Y David cuidó, hermanos, de los hombres de Nabal. Ahí en 1 de Samuel, capítulo 25, dice la palabra de Dios ahí. Dice el versículo 4, dice, bueno, vamos a leer el versículo 2. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Amén. Y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Y era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Y huyó David en el desierto oyó David que en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Amén, hermanos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, el versículo 9, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijo Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darlas a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Hermanos, dice la palabra de Dios que David estaba en el desierto. Y David, hermanos, oyó que allí en esa área estaba, hermanos, un hombre llamado Nabal, que tenía, hermano, que era un hombre muy rico, un hombre que tenía ovejas, que tenía, hermano, bienes. David envió a sus jóvenes, 10 jóvenes, para que pudieran
pedirle algo a Nabal. Y dice la Biblia que estos jóvenes, cuando vinieron a Nabal les dice: ¿por qué yo les voy a dar de lo mío? ¿Por qué yo les voy a dar de mi pan? ¿Por qué yo les voy a dar de mi carne? ¿Por qué yo les voy a dar a ustedes, a hombres que ni conozco? Ahora, si usted estudia, hermanos, aquí este pasaje, David había sido de mucha bendición a los pastores de Nabal. David había cuidado de ellos, los había protegido. Estos hombres, cuando escuchan que Nabal, hermanos, les ha negado la ayuda, y viene David con sus hombres, hermanos, listos para destruir a Nabal, dice que estos pastores vienen y le dicen a Abigail todo lo que ha acontecido. Y dice ahí el versículo 17, hermano, versículo 16, dice: fueron, o sea, los pastores aquí están hablando de David, cómo David los trató. Fueron muro para nosotros de día y de noche, y todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre perverso que no hay quien pueda hablarle. Hermanos, aquí vemos a Nabal. Nabal, hermanos, no era una persona generosa. Era un hombre rico, pero tacaño. Era un hombre rico, hermanos, pero no era generoso. David mandó a estos jóvenes, hermanos, para que le pidieran una ayuda. Y dice: yo no voy a dar de lo mío. ¿Por qué yo les voy a dar? ¿Por qué yo he de tomar mi pan? ¿Por qué les tengo que dar a ustedes? Hermanos, David sin duda era una bendición. Y Dios bendeciría a Nabal, hermanos. Recuerden esto, que David era el rey a los ojos de Dios. Hermanos, David estaba a punto ya, hermanos, de llegar al trono. Solo era cuestión de tiempo. Y hermanos, imagínate, hermanos, Nabal le negó la ayuda. Se estaba perdiendo una bendición en su vida. Hermanos, si bien es cierto, Nabal tenía, hermanos, bienes, no le faltaba nada. Él tenía todo. Pero ¿sabe qué, hermanos? David envió a sus hombres, hermanos, para que él se despojara, para que él compartiera de lo que tenía. Hermanos, ¿sabe por qué? Porque Dios quería bendecirlo. Dios quería, hermano, cuando David envió a esos jóvenes, sabía que Nabal podía hacer algo. Pero, hermanos, muchas veces podemos hacer algo, pero muchas veces no está en nuestro corazón. Yo le animo a que siempre tenga en su corazón, hermano, el compartir, el dar de lo que Dios le ha dado a usted. La Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. La bendición está en dar, no en el recibir. El dar, hermanos, el recibir es algo terrenal, pero el dar es algo celestial. Grábese bien eso. El recibir es algo terrenal, pero el dar es algo celestial. La bendición está, hermano, en el dar, no está en el recibir. No está, hermano, en obtener. La bendición estaba, hermanos, está en el dar. Y dice la Biblia que estos pastores le dicen a Abigail, le dice: mira, David cuidó de nosotros. David no nos abandonó cuando estábamos nosotros en el desierto. Dice, ellos fueron un muro para nosotros, pero los ha tratado mal. No le han dado, dice. Nabal es un hombre insensato. Hermanos, es una insensatez el no participar, el no dar de lo que Dios nos da. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 25. Dice el versículo que esta Abigail le dice a David. Amén, hermanos. Dice, bueno, vamos a leer el versículo 20. Y montando, esta Abigail escucha el consejo, escucha lo que estos pastores le están diciendo. Dice, y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que tiene en el desierto,
sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. David había sido una bendición. David, hermanos, había ayudado a estos hombres. Hermanos, y David solamente les pedía algo de pan. Amén, hermanos. Dice el versículo 25: así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana todo esto que fuere suyo no dejará con vida un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrando sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, a ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Hermanos, qué gran oportunidad Nabal tenía para poder invertir en la vida de David. Qué gran oportunidad, hermano, estaba desaprovechando Nabal, el ser de bendición a la vida de otros. Hermanos, la generosidad es una virtud que debemos poner en práctica. Nabal tenía, hermanos. Nabal, hermanos, ¿qué le costaba ver dado de lo que él tenía? Pero sin embargo, Nabal era un insensato. Era rico pero tacaño. No le gustaba compartir de lo que él recibía. Hermanos, la bendición de Dios está en el dar. No cierre su mano. No diga, pero ¿por qué voy a dar si esto es mío? Si esto yo me lo gané, si esto yo me he esforzado en tener esto. Hermanos, Dios quiere que usted dé. En el dar está el recibir. ¿Sí están aquí, hermanos? Y esta Abigail, hermanos, era una mujer sabia. Era una mujer sabia y entendía. Era una mujer, hermano, que entendió la situación. Dice, qué privilegio. David era el rey a los ojos de Dios. Solo le faltaba el trono. Así que Abigail sale al encuentro y le dice, no hagas caso de ese hombre, porque conforme a su nombre así es muy necio, es insensato, es muy duro, es de malas obras. Él no entiende, no discierne la oportunidad que tiene enfrente de sus ojos para poder participar. Querido hermano, David había sido una ayuda. David les había protegido. Hermanos, ¿era mucho pedir de ellos? No, hermanos, ¿sabes qué? Es mucho cuando no está el corazón dispuesto. Es mucho cuando no está la voluntad dispuesta. Hermano, no deje de dar. Sea fiel a Dios en su dar. Hermano, sea fiel. El hermano decía hace rato, no deje de diezmar, no deje de ofrendar. Eso Dios lo bendice. ¿Sí dice eso la Biblia, hermanos? Sí, eso lo estamos leyendo. Hermano, ese Nabal, hermano, ¿de qué le sirvió? Hermano, no tener esa generosidad. Dijo, yo no les voy a dar. ¿Por qué les voy a dar una oveja mía? ¿Por qué les voy a dar de mi pan? No, yo no. Hermanos, si usted lee la historia, se muere él y no se llevó nada. ¿Sí están aquí? Hermanos, no deje de dar. ¿Cómo debemos dar, hermano? Con celo de Dios, sabiendo que eso es lo correcto, sabiendo, hermanos, que ahí está la clave en el dar. Pero también demos con alegría, hermanos. Y en tercer lugar, hermanos, demos siempre con generosidad. Nabal era un insensato. Hermanos, hay que aprender a invertir en la vida de otros. Hermano, imagínese que Nabal, hermano, se hubiera despojado y le hubiera dado a David. Le estaba dando, hermanos, al rey. Qué privilegio, qué gran oportunidad. Querido hermano, cuando usted da, usted no le da a los hombres, usted le da al rey. Usted le da a él. No le da al hermano, al misionero, al pastor, se lo da al rey. Nabal perdió una oportunidad
de recibir una bendición en su vida. Amén, hermanos. En el versículo 17 le dicen sus siervos: ahora pues, dice, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre perverso que no hay quien pueda hablarle. ¿Sabe qué, hermano? Este Nabal, hermanos, era un hombre, hermano, sin entendimiento y discernimiento, pero era un hombre, hermano, dice, perverso. No se podía hablar, no se podía tratar con él. Él dice: ¿yo por qué les voy a dar? Que se rasquen como puedan. No, hermanos, no perdamos la bendición y el privilegio en dar. ¿Sí están aquí, hermanos? Dice la palabra de Dios entonces, hermanos, que debemos dar siempre por fe, sembrando. Dice la Biblia: el que siembra escasamente, escasamente también segará. Pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Comparta siempre, hermano, de lo que Dios le ha dado. Participe, no cierres su mano, no aprietes tu mano para no dar, hermano, porque cuando tú necesites, hermanos, también habrá otros que te ayuden. ¿Sí están aquí, hermanos? Cuando tú cierras tu mano para no dar, tú también un día ocuparás y no habrá quien te ayude. Siempre la generosidad, hermanos, produce en nosotros, dice la palabra de Dios aquí, acción de gracias. ¿Sí están aquí, hermanos? Vayan a ver lo que dice Proverbios 11:25. Dice Proverbios 11:25. Proverbios capítulo 11:25. Proverbios 11:25. El versículo 25 dice la palabra de Dios. El versículo 24 y 25 dice: hay quienes reparten, ¿verdad? Nabal no era de esos. Nabal no le gustaba repartir. Hay quienes reparten, ¿y qué dice? Y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Nabal, hermano, no era de aquellas personas que le gustaba repartir, le gustaba retener. Hermano, usted lee la historia, se murió. ¿Qué se llevó? Ni los calcetines que traía puestos. No se llevó nada. Y la Biblia dice: hay quienes reparten. Nabal no era de ese tipo de personas. Nabal era un insensato, era un hombre necio, tacaño, no le gustaba compartir. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa, ¿qué dice? Será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Dice la Biblia que el alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Ese no era Nabal. Ese tipo de personas no era Nabal. A él no le gustaba, hermano, repartir. No le gustaba, hermano, dar, despojarse. Él no era generoso. Él no saciaba a otros. Pero vean lo que dice el versículo 26. Dice: el que acapare el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Querido hermano, no era Nabal así. Nabal no era así. Y dice la palabra de Dios: el alma generosa será prosperada. Querido hermano, no cierre su mano. No deje de sembrar. Siga compartiendo. No se canse, hermanos. La inversión es en lo eterno. Y yo agradezco, hermanos, por su generosidad. Yo agradezco, hermano, por lo que usted hace por nosotros. Yo, como le dije al principio, estamos en deuda con el Señor, pero estamos también en deuda con ustedes, porque ustedes nos han ayudado mucho, de muchas maneras. Nos han ayudado.
y han tenido parte en lo que Dios está haciendo allá. No dejes de sembrar. Termino, hermano, con Eclesiastés capítulo número 11. Eclesiastés, allá adelantito, hermanos. Usted sabe el libro de Eclesiastés, hermanos. Y Eclesiastés habla aquí, hermanos, de una vida, de una persona que vive solamente por vivir y no encuentra el propósito verdadero. Una vida sin Dios es vacío, es vano. Amén, hermanos. Eclesiastés dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y Eclesiastés, hermanos, nos dice, el libro nos dice, hermanos, de acerca de una persona que no busca a Dios, que se afana en todas estas cosas. Pero dice el versículo 1, dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días, ¿qué dice? Lo hallarás. Hermanos, todos tenemos un momento en nuestras vidas donde tenemos que aprender a dar por fe. ¿Sí están aquí, hermanos? Llega un momento en nuestras vidas, hermanos, que tenemos que confiar, echar el pan sobre las aguas. ¿Y sabe qué, hermano? Dice que después de muchos días lo hallarás. Aquí, hermanos, es donde yo entiendo, hermanos, es que, hermanos, a Dios no le debe nada a nadie. Usted da y Dios va a bendecir, Dios va a proveer. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Hermano, dé, porque usted no sabe qué puede venir. Eche semilla, siembre la semilla. Dice la palabra de Dios, dice, si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar en que el árbol cayere, ahí quedará. El que al viento observa, no sembrará. Y al que mira a las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Noten esto. Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. Amén, hermanos. Wow. Aquí el escritor está diciendo, hermanos, que echemos el pan sobre las aguas. Lo vas a hallar. Vas a encontrar, hermanos. Recuerde que lo que siembra, eso cosecha. Si siembra escasamente también segará. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Dios conoce el corazón, hermanos. Dios sabe con qué actitud damos las cosas. Y dice, después de muchos días lo hallarás. Pero vean lo que dice el versículo 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en la mujer encinta, dice, así ignoras la obra de Dios. Hermano, no ignore la obra de Dios. A veces, hermano, míreme acá, a veces estamos acostumbrados a siempre mirar, ¿verdad? Pero, hermanos, dice, así como crecen en el vientre de la mujer, cómo el niño se va desarrollando, dice, y no lo vemos, hermanos. No significa que Dios no está haciendo algo. Dios está haciendo algo. ¿Sí están aquí? Y dice la palabra de Dios, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. ¿Cuántos hermanos han dejado de reposar su mano? Han dejado de dar. Ya muchas veces, hermanos, ya no se ha acabado esa generosidad. Ya no hay ese interés. Hermanos, no te canses de dar. No cierres tu mano. Abre tu mano con libertad. Y dile, Señor, no tengo, pero dame para ayudarte. No muchas veces así estamos, hermanos. Hermano, el corazón, Señor, yo quiero dar, pero no tengo. Pero si tú me das, yo te voy a dar. Y hermanos, usted recuerda a Ana. Ana, hermanos, no tenía. Pero ¿qué le dijo al Señor? Si tú me das, Señor, si tú me das, yo te voy a dar. ¿Sí están aquí, hermanos?
¿Cómo debo dar, hermano? Por fe. Dijo Ana, Señor, yo quiero un hijo. Yo deseo, anhelo tener un hijo. Señor, dame y yo te lo voy a dar. Y eso es lo que debemos hacer, hermanos. Compromisos con Dios. Señor, si tú me das, no tengo, pero si tú me das, yo te voy a dar. ¿Sí están aquí, hermanos? Debo dar entonces por fe. Pero debo dar, hermanos, siempre con la disposición de un buen corazón. Amén, hermanos. Usted conoce la historia. Dios proveyó, Dios escuchó la oración. Ana no tenía hijos. Ana anhelaba, pero dijo, Señor, si tú me das, yo te voy a dar. No me extrañaría que aquí habrá algún hermano, alguna familia, un hermano que dice, yo no tengo. Yo quiero dar, pero no tengo. ¿Y por qué no le pides al Señor? Dice, Señor, dame para yo dar. ¿No es cierto que a veces, hermanos, está la disposición, pero no hay? ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Usted ha estado en esa situación? Yo he estado en esa situación. Señor, yo quiero dar, pero no tengo. Pero si tú me das, Señor, yo también te voy a dar. Hermanos, aprendamos a dar por fe. Y hermanos, Dios conocía el corazón de Ana y Dios le dio un hijo. Y Ana, hermanos, cumplió su palabra. Señor, aquí está, tú me diste, yo te doy. Amén, hermanos. Aprendamos, hermano, a dar por fe. Usted puede decir, pastor, pero no tengo. Hermano, pídele a Dios para que usted pueda dar. ¿Sí? Amén, hermanos. Qué bendición. Dice la palabra de Dios entonces, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. Hermano, no cierre su mano. Amén, hermanos. Yo le pregunto, hermanos, ¿cómo está el asunto de dar en usted? ¿Es sincero? ¿Es de corazón? ¿Tiene? ¿No tiene? Si no tiene, usted pídale a Dios para que usted pueda dar. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, gracias.